Asistencia 110 congresistas, el quórum para la presente sesión es de 63. Con el quórum reglamentario se da inicio al Pleno del Congreso de la República. Himno Nacional del Perú. Como libres seamos, lo siempre, y antes niegue sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria el eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria el eterno elevó. ¡Viva el Perú! Señores congresistas, ciudadanos del Perú, esta mañana el señor Pedro Castillo, en abierta y flagrante violación de la Constitución política, ha anunciado una írrita disolución del Poder Legislativo, pretendiendo también declarar en reorganización la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, todos organismos constitucionalmente autónomos. Frente a ello, en defensa del pueblo del Perú, de la Constitución y del orden democrático, procederemos a tomar las decisiones de conformidad con el artículo 46 de la norma constitucional que establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. Gracias. Señores congresistas, ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento en forma inconstitucional, la mesa directiva propone se declare la vacancia por incapacidad moral conforme a lo establecido en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución Política, concordante con el artículo 117 de nuestra Carta Política. De acuerdo con el siguiente procedimiento, se otorgará el uso de la palabra a los portavoces que deseen hacerlo por 3 minutos. Luego se dará lectura al proyecto de resolución del Congreso que declara la vacancia por incapacidad moral de la Presidencia de la República. Se va a votar la resolución del Congreso, la que se aprobará con una votación favorable no menor a los 2/3 del número legal de congresistas. La resolución que declare la vacancia se publica en el Diario Oficial El Peruano y en otros de circulación nacional, así como en el portal del Congreso, y se comunicará al vacado y a la presidenta del Consejo de Ministros. La comunicación surte efecto inmediato. Tienen uso de la palabra los congresistas que así lo consideren conveniente. Portavoces, congresista que desee iniciar. Muy bien, señores congresistas. No habiendo oradores, se dará lectura a la resolución del Congreso correspondiente. Señor relator, de lectura.
Resolución del Congreso que declara la permanente incapacidad moral del presidente de la República y la vacancia de la presidencia de la República, considerando que, ante la grave situación generada por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por pretender disolver el Congreso e impedir su funcionamiento de forma inconstitucional, que, en mensaje a la Nación realizado el día de hoy, el ciudadano Pedro Castillo Terrones ha intentado usurpar funciones públicas, impedir el funcionamiento de los poderes del Estado y violentar el orden establecido por la Constitución Política. Que el artículo 46 de la Constitución Política establece que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, y que son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas, que, ante la flagrancia de los actos delictivos cometidos por el ciudadano Pedro Castillo Terrones, corresponde que se adopten las medidas contempladas por la Constitución Política en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Que el Pleno del Congreso, en la sesión de la fecha, luego del debate y votación correspondiente, ha adoptado el siguiente acuerdo en salvaguarda del orden constitucional y el Estado de Derecho. Ha resuelto, artículo 1, declaración de permanente incapacidad moral del Presidente de la República. Declárase la permanente incapacidad moral del Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. Artículo 2, declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declárase la vacancia de la Presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del régimen de sucesión establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú. Comuníquese, publíquese y cúmplase. José Daniel William Zapata, Presidente del Congreso de la República. Marta Lupe Moyano Delgado, Primera Vicepresidenta del Congreso de la República. Señores congresistas, la votación se realizará de manera nominal. Señor relator. Señores congresistas. Moyano Delgado. Moyano Delgado, sí. Calle Lobatón. Calle Lobatón, sí. Muñante Barrios. A favor. Muñante Barrios, sí. Acuña Peralta María. Acuña Peralta María, sí. Acuña Peralta segundo. Agüero Gutiérrez. Aguinaga Recuenco. Aguinaga Recuenco, sí. Alcarraz Agüero. Alcarraz Agüero. A favor. Alcarraz Agüero, sí. Alegría García. Alegría García, sí. Alba Prieto. Por la democracia y la defensa de la Constitución, sí. Alba Prieto, sí. Alba Rojas. Alba Rojas, sí. Amurú Zulanto. Héctor Acuña, a favor, por favor. Acuña Peralta segundo, sí. Amurú Zulanto. Anderson Ramírez. Por la libertad y la democracia, sí. Anderson Ramírez, sí. Aragón Carreño. Arreola Tueros. Aragón Carreño sí, contra el Aragón Carreño sí, contra el golpismo. Aragón Carreño, Sí. sí. Arreola Tueros. Sí, contra el... Arreola Tueros, Arriola, sí. sí, totalmente. Amurú Zulanto. Azurín Loaiza. Congresista Siempre Amurús. sí. Congresista Amurús, sí contra el golpe. Amurú Zulanto, sí. Azurín Loaiza. Por mi país, siempre sí. Azurín Habla. Loaiza, sí. Balcázar Celada. Barbarán Reyes. Sí, y por favor vayan a detener lo que ya se está fugando. Barbarán Reyes, sí. Bazán Calderón. Bazán Calderón, a favor. Bazán Calderón, sí. Bazán Narro. No necesitan, sí. Bazán Narro, sí. Bellido Ugarte. Bellido Ugarte. Bermejo Rojas. Burgos Oliveros. Sí. Burgos Oliveros, sí. Ernesto Bustamante. Porque el pueblo peruano sigue en democracia. Mi voto es sí. Ernesto Bustamante, sí. Camones Soriano. Sí. Camones Soriano, sí. Castillo Rivas. Eduardo Castillo Rivas, sí. Castillo Rivas, sí. Cabero Alba. Por la libertad y la Constitución, sí. Cabero Alba, sí. Cerrón Rojas. A favor. Cerrón Rojas, sí. Chacón Trujillo. Por respeto a la Constitución y por la democracia, a favor. Chacón Trujillo, sí. Chávez Chino. Cabra León. Sí. Cabra León, sí. Chirino Venegas. Por amor al Perú, sí. Chirino Venegas, sí. Sixia Vázquez. Miguel Sixia Vázquez, de la región de Piura, sí. Sixia Vázquez, sí. Coaila Juárez. Cordero Yontay Luis. Cordero Yontay María.
Cordero Yontay Gustavo, a favor. Cordero Yontay Luis, sí. Cordero, Cordero Yontay María. Cordero Yontay María, sí. Cordero Yontay María, sí. Córdoba Lobatón. Por la región Lambayeque y por la democracia en nuestro país, sí. Córdoba Lobatón, sí. Cortés Aguirre. Cruz Mamani. Por la democracia y Asamblea Constituyente en democracia, sí. Cruz Mamani, sí. Cueto Acerbi. Por la libertad del Perú, sí. Cueto Acerbi, sí. Cutipacama. Dávila Atanasio. Doroteo Carbajo. Echaíz de Núñez Ízaga. Por la democracia y el orden constitucional, sí. Echaíz de Núñez Ízaga, sí. Echeverría Rodríguez. Por la recuperación de mi país, siempre estaré presente y daré la vida por ella. ¡No! Echeverría Rodríguez, no. Elías Ábalos. Señores congresistas. Sí. Señores congresistas, vamos a seguir con la votación. Adelante. Elías Ábalos. Sí, señor, sí. Elías Ábalos, sí. Espinosa Vargas. Flores Ancachi. A favor. Flores Ancachi, sí. Flores Ramírez. Por la defensa del orden constitucional, a favor. Flores Ramírez, sí. Flores Ruiz. Por la libertad, por la democracia, por el crecimiento y desarrollo de este país, sí. Flores Ramírez. Flores Ruiz, sí. García Correa. Por el respeto a la democracia y a la Constitución Política del Perú, sí. García Correa, sí. Gonza Castillo. González Delgado. De la democracia y la libertad, González Delgado a favor. González Delgado, sí. Guerra García Campos. Guerra García Campos. Construir juntos una nueva patria. Sí. Guerra García Campos, sí. Gutiérrez Ticona. Herrera Medina. Sí. Herrera Medina, sí. Guamán Coronado. Por el Bicentenario de Libertad Hispanoamericana, sí. Guamán Coronado, sí. Infantes Castañeda. Por la democracia de mi país, sí, juro. Infantes Castañeda, sí. Jáuregui Martínez de Aguayo. Por el Perú, por la libertad, por la democracia, sí. Jáuregui Martínez de Aguayo, sí. Geri Oré. Por el orden constitucional y la restitución de la estabilidad de nuestro país, Geri Oré y Somos Perú, sí. Geri Oré, sí. Jiménez Heredia. Jiménez Heredia, sí. Jiménez Heredia, sí. Juárez Calle. Juárez Calle, sí. Juárez Calle, sí. Juárez Gallegos. Por la recomposición de nuestro país y el amor a nuestro país y a nuestra familia, sí. Juárez Gallegos, sí. Julón Irigoyen. Julón Irigoyen, sí. Julón Irigoyen, sí. Camiche Morante. Limache Quispe. Lizarzaburu, Lizarzaburu. Mi voto es sí. Lizarzaburu, Lizarzaburu, sí. López Morales. López Morales a favor. López Morales, sí. López Ureña. Por la permanente implantación de la democracia, sí. López Ureña, sí. Luna Galvez.
Súbela esta, sube esta. Sí. Luna Gálvez, sí. Luque Ibarra. Para devolverle poder al pueblo soberano y la democracia, sí. Luque Ibarra, sí. Málaga Trillo. Con la más firme convicción democrática, por el amor al Perú y el apego a la Constitución. Terminemos con esto, señores. A favor. Málaga Trillo, sí. Martigorena Mendoza. Por la democracia, por los hombres que son honestos y dan la cara, y por una lucha contra la corrupción, no venga de donde venga, contra toda esa corrupción. Sí. Martigorena Mendoza, sí. Martínez Talavera. Adelante, siempre adelante. Sí. Martínez Talavera, sí. Medina Hermosilla. Por el verdadero equilibrio de poderes y por la democracia de nuestro país, sí. Medina Hermosilla, sí. Medina Minaya. Esdras Medina, por el Perú, la democracia y la Constitución, sí. Medina Minaya, sí. Montalvo Cubas. Montesa Facho. Desde este pleno del Congreso pido disculpas a mi región Cajamarca y al país por el lamentable accionar del presidente Castillo. Mi voto es sí. Montesa Facho, sí. Montoya Manrique. Montoya Manrique, sí. Morante Figari. Por el respeto a la democracia y la separación de poderes y porque el delincuente pronto vaya a la cárcel, sí. Morante Figari, sí. Moris Ellis. Por el respeto a la libertad y la democracia y el amor a mi país, sí. Moris Ellis, sí. Obando Morgan. Mi voto es sí. Obando Morgan, sí. Olivos Martínez. Por la democracia, por el Perú y porque se vaya ese corrupto, a favor. Olivos Martínez, sí. Pablo Medina. Padilla Romero. Por la Constitución Política del Perú, sí. Padilla Romero, sí. Palacios Guamán. No. Palacios Guamán, no. Paredes Castro. Paredes Fonseca. Sí, Paredes Fonseca, sí. Paredes Fonseca, sí. Paredes González. Paredes Piqué. Porque el pueblo no le debe obediencia a un gobierno usurpador, sí. Paredes Piqué, sí. Pariona Sinche. Abstención. Pariona Sinche, abstención. Picón Quedo. Por Huánuco y por el Perú, sí. Picón Quedo, sí. Portalatino Ábalos. Portero López. Por mis personas con discapacidad, por los niños de cáncer, por mi región de Lambayeque y por la gente más olvidada de todo el Perú, sí. ¡Oh! Portero López, sí. Quirós Barbosa.
Quispe Mamani. Quito Sarmiento. Ramírez García. Porque juré respetar fielmente la Constitución a favor de la vacancia. Ramírez García, sí. Revilla Villanueva. Por el país, Revilla Villanueva, Fuerza Popular, sí. Revilla Villanueva, sí. Reyes Cam. Muy buenos días. A ver, vamos más directo a votación. Sí, de ahí a votación. El sentido de su voto, congresista Reyes Cam. A favor. Reyes Cam, sí. Raimundo Mercado. Por la democracia y la defensa del orden constitucional, sí. Raimundo Mercado, sí. Riva Chacara. Que se calle. Riva Chacara. Por una mayoría congresal golpista que nunca dejó trabajar al Ejecutivo, por su odio y su indiferencia con el pueblo peruano, no. Riva Chacara, no. Robles Araujo. Ni por el golpismo ni por el suicidio político, en abstención. Robles Araujo, abstención. Ruiz Rodríguez. Por el fortalecimiento de la democracia, sí. Ruiz Rodríguez, sí. Saavedra Casternoque. Por el Perú, sí. Saavedra Casternoque, sí. Salguana Cavides. Por la democracia y el bienestar de los peruanos. Nunca más golpes de Estado. APP categóricamente a favor. Salguana Cavides, sí. Sánchez Palomino. Soto Palacios. Señor presidente, por mi región de Huancavelica, por el Estado Constitucional de Derecho, por el país y por Acción Popular, sí. Soto Palacios, sí. Soto Reyes. Soto Reyes, a favor. Soto Reyes, sí. Tacuri Valdivia. Taipe Coronado. Tello Montes. Por la democracia, la justicia social y por la libertad, sí. Tello Montes, sí. Torres Salinas. Por los pueblos amazónicos, porque se respete el orden democrático en nuestro país, mi voto es sí. Torres Salinas, sí. Trigoso Reategui. Por respeto a todos los peruanos, por la democracia y por la Amazonía de mi país, sí. Trigoso Reategui, sí. Tudela Gutiérrez. Tudela Gutiérrez, a favor. Tudela Gutiérrez, sí. Ugarte Mamani.
Valer Pinto. Por la constitucionalidad, por respeto de la Constitución y por el social liberalismo, sí. Valer Pinto, sí. Vara Meléndez. Por respeto a la Constitución, no. Vara Meléndez, no. Ya jugó Castillo. Vázquez Vela. Ventura Ángel. Por mi región Tumbes, por nuestra Constitución y el Perú, sí. Ventura Ángel, sí. Vergara Mendoza. Invocando al ejemplo y la enseñanza de don Fernando Belaúnde, sí. Vergara Mendoza, sí. Juan Pujada. Por la unión y el amor a todos los peruanos, por la autonomía de los poderes del Estado y por la lealtad de las Fuerzas Armadas, sí. Juan Pujada, sí. Y Aaron Lumbreras. Por mi país, por la defensa de la democracia, por el respeto a la Constitución, sí. Y Aaron Lumbreras, sí. Sea Choquechambi. Por el respeto a la orden constitucional, sí. Sea Choquechambi, sí. Ceballos Aponte. Por los peruanos en el exterior, por el Congreso, la mesa directiva, por mi patria, sí. Ceballos Aponte, sí. Ceballos Madariaga. Porque no le sigamos haciendo daño al país por un adelanto de elecciones con reformas políticas y electorales, sí. Ceballos Madariaga, sí. Zeta Chunga. Por la democracia y mis principios y valores y la confianza que me brindó mi pueblo en las urnas, sí. Zeta Chunga, sí. William Zapata. Por el Perú y nuestra nación, sí. William Zapata, sí. Señores congresistas. Quito Sarmiento, no. Señores congresistas, segundo llamado a votación. Agüero Gutiérrez. Balcázar Celada. Bellido Ugarte. Bellido Ugarte, abstención. Bellido Ugarte, abstención. Bermejo Rojas. Chávez Chino. Coaila Juárez. Abstención. Coaila Juárez, abstención. Cortés Aguirre. Abstención. Abstención. Cortés Aguirre. Cutipacama. Siguiente. Mi decisión Cutipacama. de esta mañana, mi decisión no obedece al argumento del sector antidemocrático del Congreso. Estuve en contra del autogolpe de Fujimori el 5 de abril. Hoy, los principios democráticos y el deber me exige. Sí. Cutipacama, sí. Dávila Atanasio. Doroteo Carbajo.
Espinosa Vargas. Por el respeto a la Constitución y al orden democrático, porque nadie ni nada está por encima de la ley. Sí. Espinosa Vargas, sí. Gonza Castillo. Sí. Gonza Castillo, sí. Gutiérrez Ticona. Yo no puedo avalar el golpismo que desde un inicio hicieron a este gobierno. No. Gutiérrez Ticona, no. Camiche Morante. Sí. Camiche Morante, sí. Camiche Morante, sí. Limache Quispe. Limache Quispe. Montalvo Cubas. Pablo Medina. Por la democracia que tanto nos ha costado recobrar a todos los peruanos y peruanas, por el futuro de los niños, las niñas y las juventudes, Flor Pablo y el Partido Morado, sí. Pablo Medina, sí. Paredes Castro. Paredes Castro, abstención. Paredes Castro, abstención. Paredes González. Castro, abstención. Por respeto al Estado de Derecho, sí. Paredes González, sí. Portalatino Ábalos. Quiroz Barbosa. Quispe Mamani. Quito Sarmiento. Sánchez Palomino. Tacuri Valdivia. Taipe Coronado. Abstención. Taipe Coronado, abstención. Ugarte Mamani. Por favor, señor. No hay abstención. Ugarte Mamani, abstención. Vázquez Vela. Abstención. Vázquez Vela, Tacuri, abstención. abstención. Tacuri Valdivia, abstención. Por favor, presidente, si me permite emitir mi voto. ¿Quién es, congresista? Sí, Roberto Sánchez. Sánchez. Su voto. Sí. Relator, Elizabeth Taipe, Congresista no hice Sánchez mi Palomino, voto, el por sentido favor. de su voto. Por el restablecimiento del equilibrio de poderes, contra el golpismo de hace 16 meses y nuevas elecciones generales, abstención. Sánchez Palomino, abstención. Señor relator, Elizabeth Taipe, no emití mi voto. Identifica, congresista se identifica y su voto. Elizabeth Taipe, por favor. Bien, congresista Elizabeth Taipe, su voto. El sentido de su voto, congresista Taipe. Por el país, por las comunidades de nuestro Perú profundo y por la Asamblea Constituyente, mi voto es en abstención. Taipe Coronado, abstención. Quito Sarmiento, por una nueva constitución y por la Asamblea Constituyente, no. Quito Sarmiento, no. María Agüero, sí. Por favor.
consignar mi voto. Agüero Gutiérrez, sí. Congresista Doroteo, a través del celular del congresista Gerí. A ver. Por la democracia, sí. Doroteo Carbajo, sí. Ya te llamaron. Votación cerrada. Han votado a favor 101 congresistas. ¡Ya, ajuste necesario! ¡Eso! ¡Adelante! ¡Viva la democracia! ¡No más corruptos! Ya. Bien, señores congresistas, voy a continuar. Bien. Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Señores congresistas, se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada. Señores congresistas, voy a continuar. No puede fugarse. Voy a continuar. Por favor. Se cita a las 15 horas, 3 de la tarde, a la representación nacional, a la sesión del Pleno, en el que se tomará juramento a la señora Dina Boluarte Segarra, primera vicepresidenta de la República, para que asuma el cargo de presidente de la República. Se suspende la sesión hasta las 15 horas. Entonces las palmas por la defensa del orden constitucional, 101 parlamentarios a favor de esta resolución de vacancia por incapacidad moral. Como lo ha indicado el presidente del Parlamento, José William Zapata, por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, se ha dado pues cumplimiento y ha anunciado que a las 3 de la tarde aquí se realizará la sesión del Pleno, el juramento de la vicepresidenta Dina Boluarte. Estamos observando al presidente del Congreso que está oficializando este mensaje luego de la votación, la resolución de vacancia para el señor Pedro Castillo por incapacidad moral. Estamos observando que al centro del hemiciclo también están algunos parlamentarios reunidos, contentos por la defensa al orden constitucional y la democracia aquí en el Parlamento Nacional. 1:53 de la tarde y este es el ambiente que se vive
luego de la votación nominal que se ha dado por la resolución de la vacancia. El Pleno del Congreso de esta manera aprueba la vacancia de la presidencia de la República. Dábamos cuenta también del pronunciamiento de distintas instituciones rechazando este golpe de Estado. Vemos los abrazos en estos momentos de los parlamentarios, el saludo del presidente del Congreso también, el saludo a la Cámara, porque se ha cumplido con lo establecido por la Constitución. Se han logrado los votos, 101 votos a favor. Al centro también, a la prensa, están pidiéndole un saludo ahí a la prensa. Ahí está, esa es la imagen del día de hoy, 7 de diciembre. El Pleno del Congreso aprueba la vacancia contra la presidencia de la República y justamente Pedro Castillo ha abandonado Palacio de Gobierno. Hay un pronunciamiento también de las Fuerzas Armadas respaldando al Congreso. Y esta es entonces la resolución y lo que se vive aquí en el hemiciclo principal de sesiones del Congreso de la República. Continúan los parlamentarios aquí al interior. Han habido 101 votos a favor de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Ahí estamos observando también a doble pantalla al presidente del Congreso, que ha anunciado justamente que a las 3 de la tarde se realizará la toma de juramento para Dina Boluarte. Información en vivo entonces de Congreso Noticias. Se ha informado también de esta decisión a través de nuestras cuentas de redes sociales. Vacancia constitucional contra el presidente de la República, que ya no es presidente, Pedro Castillo Terrones. Entonces también podrán encontrar ustedes en nuestra cuenta de Facebook acerca de esta decisión la información también correspondiente que indica que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional y son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Ricardo, adelante contigo. Correcto, Helen. 1:55 de la tarde. A esta hora estamos observando entonces a los parlamentarios en la parte central del hemiciclo unicameral de sesiones. Se ha convocado, como lo decías, a las 3 de la tarde para la juramentación y sucesión del mandato presidencial de Dina Boluarte.